El padre Numa es un jesuita venezolano, es un referente para un gran sector de la población de esta nación y para otros es el anatema mismo, ¿sí? En estos términos, nosotros tenemos la suerte de estar en conversación con el padre Numa, que digo es un personaje muy querido para algunos. De hecho, tengo entendido, tiene un programa de televisión que todos los domingos celebra la misa, y de acuerdo a las mediciones de los eh, medios privados, es uno de los programas más vistos de la televisión venezolana. Pero bueno, sin más preámbulo, permítanme presentarles a nuestro invitado. Padre Numa, mi querido hermano, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jota. De verdad que para mí es una alegría y es también un honor podernos encontrar en este tu canal, que es el canal de la Patria Grande, y que ya solamente ese eslogan me, me llamó la atención y me cautivó, porque si alguien ha luchado desde que era un jovencito, un adolescente, por la integración de América Latina, he sido yo. Siempre he soñado con eso. Siempre he estado en contra de las malas historias de Venezuela y de América Latina que nos contaron en la escuela, y que en la medida que fui creciendo y fui entrando en conocimiento, en mis estudios, pues me di cuenta que me la habían contado mal la historia, y que de lo que nosotros estamos urgidos es de integracionismo. Así que gracias, Jota, por tu invitación. Bueno, y me voy de frente a la primera pregunta. ¿Quién es el padre Numa? Es un cura castrochavista, me han dicho por ahí algunos. Es un cura comunista, me han dicho otros. Hay quienes incluso me han dicho, es un cura al que le han prohibido celebrar misas. Pero ¿cómo así, digo yo, si es que tiene un programa de televisión donde hace misa? ¿Quién es el padre Numa? Mira, Jota, yo soy poco amigo de describirme, ¿no? Porque de repente uno puede pecar de alardes o tal vez de arrogante, ¿no? Mira, el padre Numa es un campesino que nació en un rinconcito de un estado andino, el más montañoso de Venezuela, que es Mérida. Yo nací campo adentro en un pueblito que está detrás de la Sierra Nevada. Así que la primera definición que hago de mí es que yo soy un campesino. Yo no es que venga del campo, que soy de origen campesino, sino que yo me considero campesino porque para mí el campo fue mi primera universidad y la universidad que más me ha enseñado. Me formé en un hogar de campesinos católicos. Esa zona, por cierto, la andina, es la zona más católica de Venezuela. Y luego, pues, incursioné en otros. Lo primero que hice fue ser docente. Fui maestro de escuela por 9 años, en escuelas y en zonas rurales. Luego de allí, estando allí, sentí el deseo o pensé que el aula me quedaba pequeña, que yo no me podía quedar en cuatro paredes del aula, porque comencé a trabajar como joven cristiano con otro grupo de jóvenes cristianos católicos, con niños limpiabotas de la calle. Y allí, encontrándome con estos niños limpiabotas, me encontré con la pobreza urbana, que yo no la conocía. Yo venía de la pobreza rural, donde uno tiene carencias, donde te pones los primeros zapatitos a los 7 años, porque antes caminas descalzo, pero no te falta el pan, no te falta el calor humano. En la ciudad me encontré con la pobreza de los niños de los barrios, de la periferia, que eran los niños limpiabotas con los que nosotros, los jóvenes, este grupo de jóvenes trabajaba. Así que yo siempre digo que a mí me llevaron al seminario los pobres. Ok. Y luego, pues,
Fueron años muy bonitos en el seminario de mi ciudad, donde me formé hasta salir de allí ordenado sacerdote después de 7 años. Y en ese punto, y contrapolando tu historia, mi querido Numa, también es cierto que fuiste amigo personal del mismo presidente Chávez, alguien muy vinculado al proceso bolivariano. Sí, sí, evidentemente. Además me identifiqué muchísimo con él cuando Chávez apareció en la palestra pública en aquel famoso 4 de febrero. De ahí en adelante, el 4 de febrero de 1992, justamente ese fue el año que yo me ordené sacerdote. Y allí yo me di cuenta que además él venía de una aldea, de un campo perdido de Barinas, la zona de los Llanos de Venezuela, limítrofe con Mérida. O sea, su historia se me pareció mucho a la mía, pero también sus opciones. Y venía de una familia cristiana, y eso pues como que me fue acercando mucho más a él. Pero ahí hay un punto, permíteme, Numa, hay un punto complicado, creo, ¿no? Porque la formación de un sacerdote jesuita, a ver, dime si yo soy un poco prejuicioso, puede ser, digamos, algo conservador. Y este era un militar revolucionario. ¿Cómo así encuentras esa sintonía? Por su opción por los pobres. Es decir, yo no concibo el sacerdote. Yo me hice jesuita después de haberme ordenado sacerdote. Es decir, Ok. después de 5 años como párroco diocesano en un pueblito que Ah, tú está... has sido párroco diocesano para comenzar, antes de ser jesuita. Sí, yo fui Cura de párroco, parroquia. yo fui cura de parroquia, sí, claro. Y luego, después de 5 años, después de 4 años, yo pensé seriamente, dije, yo no puedo seguir siendo cura diocesano, porque a mí, desde cuando ya próximo a ordenarme en el seminario, a mí me golpeó mucho la vida de los mártires jesuitas del Salvador. Uh-huh. Y es allí donde yo digo, bueno, yo quisiera ser un cura como estos. Es decir, cuando vi la vida de Yacuría, de todos los 6 mártires, esas opciones. Proaño. Bueno, la vida de Proaño en América Latina como obispo, la vida de Romero, la de Rutilio, que fue otro jesuita que no murió en ese grupo de los 6, pero que ya había muerto antes, también mártir justamente por estar optando por los pobres. Yo dije, yo quiero ser así. Y es eso lo que me lleva a hacerme jesuita, pero después de 5 años de párroco. Así que yo tuve que hacer una nueva opción, porque tuve que dejarlo todo, dejar una parroquia hermosa que tenía, con un trabajo inmenso, con comunidades eclesiales de base, para hacerme novicio de nuevo, para hacerme novicio jesuita. Y comenzar, no desde cero, porque yo ya estaba ordenado sacerdote, pero tenía que hacer mi formación como jesuita. Y ahí ya estaba en todo proceso, el proceso bolivariano en Venezuela. Ya estaba el proceso bolivariano, yo ya era periodista, pero claro, coincide mucho con que pues estaba en mis años de formación. Uh-huh. Y tuve que estar mucho fuera de Venezuela, en Italia, en Roma, después en México, también estuve en Guatemala. Y yo me encontraba de vez en cuando con el presidente Chávez cuando tenía la oportunidad, en Roma, por ejemplo. Yo he sido un bolivariano. ¿Cuándo fue Sí, la primera vez que te reuniste face to face con el presidente Chávez? Cara a cara. ¿Cuándo se dio esa mira, oportunidad? en el 98, cuando fue la campaña, en el 90 perdón, estoy dando una fecha equivocada. Me encontré por primera vez con el presidente Chávez cara a cara y conversamos unos minutos en el año 99, en diciembre del 99, que fue cuando se aprobó la nueva Constitución. En esa campaña para la Constitución nos encontramos. Y de ahí en adelante siempre seguimos en contacto,
siempre, como cuando tuve que ir a Roma, pues en Roma yo seguí siendo el venezolano seguidor de todo el proceso revolucionario venezolano. Me tocó vivir el golpe de Estado del 2002 en Roma. Y yo siempre digo que cuando yo llegué a Roma, lo primero que hice fue reunir un grupo de venezolanos y latinoamericanos y fundar un círculo bolivariano, que era lo que se explicaba. Genial. Ok. Sí. Y bueno, y después de ahí siguió hasta que, bueno, el encuentro con Chávez mucho más profundo fue a partir de 2009, que fue cuando ya me estabilicé porque terminé toda mi formación y vine a trabajar al centro de Caracas. Es allí donde en el 2010, 2010 sí tuve la oportunidad, en el 2011, de leer y pronunciar un discurso desde la Asamblea Nacional con motivo de los 200 años de la Declaración de la Independencia de Venezuela, 5 de julio. Uh-huh. Y allí comenzó también mi tragedia con la iglesia, ¿no? Porque me comenzaron a acusar, hubo acusaciones, hubo citaciones. Cura comunista. Sí, claro. ¿Eres un cura comunista, Numa? Mira, si optar por los pobres, ponerse del lado de los proyectos que defienden a las mayorías eternamente excluidas y caminar con ellos desde donde están ellos y ser como ellos, si eso es comunismo, entonces yo soy comunista. Por ahí dicen que el primer comunista fue Cristo. Sí, yo no podría... Jesús no conoció el comunismo como tal, como ideología, ¿no? Uh-huh. Jesús vivió ese Pero modo su opción de ser. Fue por los pobres. Su opción fue por los pobres y de hecho el Papa Francisco en una oportunidad dijo que el comunismo era la ideología que había estado en la historia más cerca del cristianismo por sus opciones, ¿no? Yo me he encontrado, Jota, con comunistas que se confiesan ateos, que me quedo pequeñito al lado de ellos por sus opciones, por su compromiso a muerte por la gente, por su capacidad de trabajo día y noche por la gente. Y ellos dicen ser ateos. Yo no los considero ateos. Yo les diría con Karl Rahner, aquel gran teólogo del siglo XX alemán, jesuita por cierto, él los llamó cristianos anónimos.